Señor, gracias. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Bienvenido a nuestros corazones. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que has hecho hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por el corazón dadivoso de cada familia, de cada persona en este lugar. Te pido, Dios, que les sorprendas a cada persona en este lugar, que les sorprendas. Que incluso, Señor, extiendas las estacas de su tienda y que les lleves a crecer de acuerdo al destino de gloria que tú tienes preparados para ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Hoy iniciamos una nueva serie llamada Conversaciones de Jesús. Y en medio de darnos cuenta que Jesús conversaba con las personas, a principio de este año yo le compartí al grupo, al equipo, lo que Dios me había hablado para el mes de marzo, y es hablar acerca de teología, que es la ciencia que estudia a Dios, la apologética, la defensa de la fe y la revelación. Pero cuando a ti te dicen teología, a muchos no los va a traer. Cuando a ti te dicen apologética, dicen me van a enredar. Y revelación, bueno, el Espíritu Santo, sí, pero yo creo que hay una persona que reúne a todo eso y lo puede explicar de una manera fácil, sencilla y sin nada difícil. Y se llama Jesús. Así es, se llama Jesús. Jesús explica el conocimiento de su palabra, porque lee la palabra. Jesús defiende la fe sin enojarse, sin airarse, sin pecar. Pero Jesús revela por medio de su Espíritu Santo. ¿Y cómo era la comunicación de Jesús? La comunicación de Jesús era escrita. No. La comunicación de Jesús era ¿cómo? Hablada. Era hablada, era oral. Jesús no es, aunque se habla de Jesús más que de cualquier hombre en la humanidad, Jesús nunca escribió una sola línea, excepto la que escribió ese día en la tierra, cuando la mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Y en la siguiente lluvia, lo que escribió se borró. O con el pasar del viento o de las pisadas se borró. Sin embargo, Jesús es la palabra hablada. Y dice Juan 1:1 que en el principio la palabra ya existía. Y la palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Y dice Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de amor inagotable y fidelidad. Y en muchas ocasiones el mismo Jesús habló conversaciones como las que yo tengo con cualquiera de ustedes, o las que tenemos, y traía revelaciones y una amplitud de su reino que uno ni siquiera se imaginaba. El salmista lo dejó muy claro. Salmos 33:9. Él creó todo lo que existe por medio de ¿qué? De su palabra. ¿Quién creó? Dios. ¿Por medio de quién? De la palabra. Y dice que el verbo se hizo carne. O sea que la palabra, la acción, se hizo de carne y hueso como usted y como yo. Y habitó entre nosotros. Y bastó una orden suya para que todo quedara firme. A mí me parece increíble como todo lo que podemos ver es con una sola palabra. En la creación Dios podía haber pensado, pero no pensó, habló. ¿Y cómo oramos cada uno de nosotros? Hablando. En otras ocasiones escribimos, pero normalmente cuando oramos de manera hablada o de manera oral, estamos hablando con Dios. Y ahora vamos a ver algo bien interesante en la oración. Mateo 13 del 34 al 35 dice: Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Y así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta: les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. O sea que las parábolas, que son esas historias que nos meten en la vida, nos dan explicaciones profundas. O lo dijo el salmista también:
porque te hablaré por medio de una, Salmo 78:2, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones. ¿Lecciones qué? Una lección escondida fue cuando Jesús le preguntó a los discípulos, a Pedro y a los demás: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y unos Elías, otros Juan el Bautista, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién piensan que yo soy? ¿O quién dicen que yo soy? Y Pedro tomó la voz y dijo: tú eres ¿el qué? El Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús: bienaventurado tú, Jonás, bueno, tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Las revelaciones siempre vienen por medio del Espíritu Santo. Y muchas veces el lenguaje que Jesús utilizó, ¿cuál era? Las parábolas son historias, pero el lenguaje es escrito o hablado. Y el que Jesús utilizó es hablado. Necesito que se aprendan esas cosas básicas, porque aquí usted se va a dar cuenta de algo. ¿Cuántas veces su lenguaje oral ha sido para murmurar, maldecir, desechar, señalar, juzgar, criticar, y no para edificar ni construir? ¿Cuántas veces? Muchas. Pero cuando el lenguaje glorifica a Dios, lo utilizamos de la manera que Él quiere y da frutos. Y para eso quiero mostrarle cómo se utilizó de manera adecuada. En agosto 11 del 2024, teníamos unas imágenes. Listo, primera. Estábamos en Feria de Flores. Si pueden apagar las luces, Johncito, porfa. Todas las luces, porfa, para que toda la iglesia la vea. Estábamos en el cine y era feria de flores, eso. Y uno muchas veces hace cosas del momento de: venga, vamos a celebrar la Feria de las Flores. Campo Río Negro, ¿qué dice? Florece. Ahí se utiliza de manera adecuada. Dice: en esto glorificarán a mi Padre, en que den muchos frutos. No sabíamos que estábamos declarando, pero lo creíamos con todo el corazón, que aparte de que era Feria de Flores, Campo Río Negro florecería. Siguiente imagen. El mundo necesita gente que ame lo que hace. Y el grupo creció y los voluntarios se crecieron y la iglesia se creció, y no teníamos todavía este lugar. Pues no nos habíamos pasado. Sí lo teníamos en el corazón de esa familia, pero no nos habíamos pasado. Siguiente. Y floreció. Siguiente. ¿Y qué sucedió? Todo esto. Siguiente. Y en Juan 16:1 dice: todo esto les he dicho para que no flaqueen su fe. Y a usted le ha pasado que muchas veces usted ha estado como orando, pero la fe flaquea, la fe se baja. Y Dios dice: venga, utilice bien lo que yo le he dado. Siguiente. ¿Y qué sucede? Seguíamos creyendo en que el campus floreciera. Siguiente. Y el campus floreció. ¿Y quién le puede dar gloria a Dios por esto? Entonces denle un aplauso a Dios, porque mire, lo que tenemos hoy no lo teníamos antes, pero en el corazón de Dios estaba. Ahora sí, Johncito, puede prender la luz, gracias. En el corazón de Dios estaba que el campus floreciera, y lo puso en el corazón de una familia, y gracias a eso podemos tener lo que tenemos. Lo puso en el corazón de los voluntarios, y en esa ocasión glorificamos a Dios. ¿Cuál es mi invitación? Que usted con su lenguaje oral glorifique a Dios. Que usted con su lenguaje hablado declare palabras de bendición sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre la que le gusta a su hijo, o la que le gusta si tiene hija, o el que le gusta a su hija. Porque es que usted tiene que empezar a declarar palabras desde ya, sobre sus compañeros, sobre sus vecinos, sobre el vigilante, sobre los vecinos del sector, sobre las autoridades. Porque yo no creo que el nombre que se le dio a generaciones de semillitas, raíces, cosechas, guardianes y flechas
sea así porque sí. Jesús nos enseñó a orar ¿cómo? ¿Por medio de qué? Del Padre Nuestro. Le dicen los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Y Él llega y les dice: Padre Nuestro. ¿Sí o no? Pregunta: ¿Jesús escribió el Padre Nuestro? No. ¿Quién lo escribió? Los evangelistas, cuando Jesús lo dijo. La pregunta que me hago constantemente: si digo que Él es mi Padre y que es Padre de todos, ¿por qué nos cuesta tenerlo como Padre? Santificado sea tu nombre. Y a veces con las palabras: oigan a este. Ojo, mira el que está a su lado, mira el que está a su lado, por favor. Ismael, mira el que está a tu lado. Eso, díganme los nombres. Cada persona que está a su lado está creada a imagen y semejanza de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Si la imagen de Dios está en el otro y usted lo está destruyendo, usted está deshonrando el nombre de Dios. Esta mañana en mi devocional, esta mañanitica, es necesario que hagamos lo obvio para lo que fuimos diseñados. ¿Usted fue diseñado para qué? Para glorificarlo a Él. Dice Colosenses 1:16: fuimos creados por Él y para Él. Si usted fue diseñado para Él, mire lo que dice Proverbios. Me hablaba esta mañana y me decía: hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Proverbios 3:21: aférrate a ellos porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar, te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Aquí hay que aferrarnos al sentido común y al discernimiento. Tengo un discípulo que fue mi primer discípulo y llega y me dice: ajá, Luca, es que mira, lo menos común es el sentido común. Y es el más común de todos los sentidos, pero no, y él es venezolano, ajá, tú sabes. Y él llega y dice: el menos común de todos los sentidos. ¿Por qué? Porque lo obvio, que es obvio, no lo hacemos. Porque si fuimos creados por Él y para Él, cuando desayuno, veo TikTok, bombardeo mi mente de todo eso. Los cuatro están sentados en la mesa y los cuatro tienen el teléfono y ninguno se habla con nadie. Y lo primero que tenía que haber hecho era compartir con Dios, escuchar qué me decía Él. La palabra hablada se le debe prestar más atención que a la palabra escrita. ¿Cómo así? Sí. Vamos a ir, por ejemplo, esto. Cuando Jesús habla, nosotros estamos escuchando hablar ¿a quién? A Dios. Y cuando usted dice: ay, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Pero cuando usted ya lo encontró acá, cuando Jesús habla, nosotros escuchamos hablar a Dios. Ahí si usted lo medita, lo estudia, lo escudriña y usted dice: sí, tiene razón, tiene razón. Pero cuando usted llega y le dicen: mire, Jesús pasó cierto tiempo en Galilea, otro tiempo en Samaria y otro tiempo en Jerusalén, usted dice: ¿y qué fue eso? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo fue que usted dijo? Porque la palabra hablada no queda tan rápido. En la vida y en el ministerio de Jesús, Jesús pasaba de un pueblo a otro pueblo, hablando con las personas. Y en el medio de eso contaba historias. El evangelio de Lucas, no porque sea mi nombre, nos identificamos Lucas y yo con muchas cosas. Era médico, yo estoy en medicina. Pero el evangelio de Lucas es hermoso, hermoso. Voy a ir saltando. Del capítulo 1 al capítulo 9 estaba Jesús en Galilea. Del capítulo 9, verso 51 al 19, verso 44, estaba en Samaria. Diga Samaria. Eso. Y acá del 19:45 al 24 está en Jerusalén. Y es donde muere. ¿Cuál fue la región que les dije que dijeran? Muy bien. Habían tres regiones: Galilea, Samaria y Jerusalén. Galilea estaba llena de judíos. Samaria estaba llena de
Samaritanos, no le dé pena decirlo, samaritanos. Y en Jerusalén estaba llena de judíos y estaba el templo de Dios. Samaria era un territorio no amigable para los judíos. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué hubo esa pelea entre judíos y samaritanos? ¿Usted sabe por qué? Todavía hasta el día de hoy están peleando. La franja de Gaza. Samaria era lo que se llama Palestina hoy en día. Es lo que se llama hoy en día Palestina. ¿Y usted sabe por qué empezó esa pelea? La pelea empezó rápidamente desde la época de Salomón. Salomón muere, Salomón tenía el reino unido y de un momento a otro queda su hijo, Roboam. Y Salomón les estaba cobrando unos impuestos altos. Entonces Jeroboam, un capitán de la guardia, va donde Roboam y le dice: venga, ¿sabe qué? Por favor, disminuya los impuestos. Estábamos un poquito apretados y por honra al papá como que lo hacíamos, pero bájelo. ¿Y sabe qué hace Roboam? No. Si mi padre los castigaba con látigos, yo los castigaré con escorpiones. Aumentó los impuestos. El reino se divide, y se divide en dos reinos: norte y sur. El norte es Israel y el sur es Judá. La capital de Israel se convierte en Jerusalén y la capital de Judá es Samaria. Y usted, no, la capital de Israel es Jerusalén y de Judá es Samaria. No, ahorita lo muestro. Y hasta el día de hoy, en medio de esas divisiones, los samaritanos simplemente sacaron una versión, y la versión es una versión diferente del Pentateuco. Entonces los judíos dijeron: ustedes son unos herejes, y empezaron a hacer esto. Y entonces, ¿dónde adoraban los judíos? En Jerusalén, y los de Samaria en el monte Gerizim. ¿Y qué sucedió? El problema es más histórico y cultural, teológico, problema racial, que al fin y al cabo simplemente se hubieran puesto de acuerdo, pero hasta el día de hoy siguen en pelea. Pero nuestro mayor ejemplo, que se llama Jesús, nos mostró cómo actuar, aún con los samaritanos. Cuando hablan de Samaria, yo me siento como un samaritano, porque yo no soy judío. Entonces yo estoy injertado en la vid verdadera. Y al ser injertado en la vid verdadera es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, simplemente nosotros somos su remanente. Y la vida es más fácil cuando distingues entre lo que quieres que suceda y lo que necesitas que suceda. Porque muchas veces tú dices: es que yo quiero que suceda esto. ¿Qué estás haciendo para querer que suceda? ¿Qué estás necesitando para hacer que suceda? Porque lo que tú necesitas es porque tú lo puedes hacer. Acá no teníamos nada, solo la bendición de Dios y de una familia. Y yo tenía ganas, y yo quería tener muchas cosas, pero no podía. Entonces, ¿qué necesité hacer? Echarle pala, rastrillo, carreta, y yo mismo trabajar con el equipo. Y antes de pasar nos llevábamos trabajando tiempo. Así que voy a contarles rápidamente. Galilea, que quedaba acá, estaba más o menos a unos 96 a 112 kilómetros a pie. ¿De dónde? De Samaria. Esos son más o menos de 3 a 5 días a pie o en burro. Y en medio de ese caminar, Jesús cuenta una historia que ya la vamos a ver. Pero creo que en nuestra vida a veces tenemos personas con las cuales hablamos, y cuando hablamos con estas personas,
tenemos como revelación, tenemos como encuentros divinos, tenemos como espacios especiales. Y yo no sé si a usted le ha pasado que el domingo que viene al servicio está en Galilea, todo bien, todo bien. Y en la semana está en Samaria. Y llega el otro domingo y está en Jerusalén. ¿Y qué hizo en la semana? A veces como samaritanos, en ese lugar inhóspito, en la semana no me conecto con Dios, pero el domingo sí me conecto con Dios. Entonces, en medio de las parábolas, Jesús nos muestra la verdad. Y antes de mostrarnos la verdad, empieza todo en Lucas 9, 51 al 56. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, se acercaba, no había llegado. Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos. ¿Para qué? Para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar qué? Fuego del cielo para que los consuma. Entonces Jesús volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué Juan y Santiago dijeron fuego del cielo? Porque en Lucas capítulo 9 versículo 28, en el monte de la transfiguración, estaba Jesús, estaba Elías y estaba Moisés. ¿Y quién hizo bajar fuego de los tres? Elías. Dios le escuchó y Elías dijo: Señor, haz bajar fuego. ¿Será que tuvo alguna revelación? Sin embargo, Jesús le dice: ey, así no es. Porque es que los seguidores de Cristo no atacan a los demás, ni física. ¿Tienen esa frase, por favor, chicos? Los seguidores de Cristo no atacan a los demás, ni física ni verbalmente. Y si usted es un seguidor de Cristo, le pido que empiece a vivir así, sin atacar ni física ni verbal a nadie. Entonces, ¿para dónde iba Jesús? Para Samaria. Muy bien. Lucas 9, del 57 al 62. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Una persona como usted y como yo le dice a Jesús: hey, te voy a seguir a cualquier lugar que vayas. Y Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Y de ese hombre no se volvió a saber nada. Primer desertor. Dijo a otro, ya le dijo ¿quién? Jesús: ven y sígueme. Y el hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dice: sígueme, pero antes pone ciertas condiciones. Y con Jesús no se ponen condiciones. Entonces Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Significaba que el padre no estaba muerto, pero estaba muerto espiritualmente. Y Jesús venía a darle vida y vida en abundancia. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Y no se volvió a saber nada. ¿Por qué desertó? Segundo desertor. Tercer desertor. Otro dijo: Señor, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Y Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Un hombre que supuestamente estaba listo, pero luego dice: no, Señor, todavía no. Y más adelante sacó pretextos. Creo que más de una vez nosotros hemos sido cualquiera de los tres hombres. Y creo que más de una vez Jesús nos ha hecho la invitación de seguirle a Él. Y en medio de invitarnos, decimos: no, Señor, no. Jesús salió de Galilea y empieza su viaje a Samaria y ya tiene 3 desertores. ¿Será que iba a tener mucho éxito? Entonces Jesús, ¿qué hace? Jesús hace algo. Y en medio de esa conversación a Jesús no se le siguen bajo nuestras condiciones.
le seguimos de acuerdo a las suyas, porque fuimos creados por Él y para Él. Jesús hace una estrategia diferente y usted lo puede leer en Lucas 10. Coge los 72 y los envía de dos en dos. O sea que hace 36 pares. Y dice Lucas 10 del 1 al 3. Después el Señor escogió a otros, porque esos tres lo rechazaron, a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar, y les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. Creo que esto es un llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. La mies es mucha, los obreros son pocos, y tú y yo podemos ser obreros del Señor, pero sean astutos, porque nos están mandando en medio de lobos. Y en la versión de Mateo dice: sean astutos como las serpientes e inofensivos como las palomas. Las serpientes, el 99% de las veces que atacan, aciertan, pero las palomas apenas ven que no la quieren, se van volando. Muestran paz, muestran humildad. Verso 9 de Lucas 10. Porque Él aún así les dijo: los voy a enviar, pero van a enfrentar oposición. Ni crean que esto es así de fácil. Lucas 10, 9 y 16. Sanen a los enfermos y díganles: el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Entonces dijo a sus discípulos: el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta a mí también. Y el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios que me envió. Jesús les da, en medio de esa historia en Lucas 10, de ese envío, les da 4 instrucciones o estrategias para que sean astutos y no malgasten, que sean austeros con el dinero. Les dijo que el mensaje sea simple, que el mensaje sea directo, que ustedes puedan ser corteses con todos y que sea algo personal. Pero esas estrategias iban acompañadas de mucha oposición, porque también dice que el que lo rechazaba a ellos estaba rechazando a Dios, pero que simplemente se fueran. Lo lindo es lo que sucede en adelante de Lucas 10. Lucas 10, 17 al 20. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Mire pues esto, lea conmigo: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Y yo sí que lo he vivido. Usamos el nombre del Señor y eso salen chukis y chukis. ¿En serio? ¿Y sabe qué dice Jesús? Sí, les dijo: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes, entre escorpiones y serpientes y escorpiones, y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. ¿Y quién se alegra muchas veces cuando, ay, mire, y más personas llegaron, y mire, y hubo una liberación y estas cosas? Nos alegramos. Pero mire lo que dice él: no se alegren porque los espíritus malignos les obedezcan. Alégrense porque sus nombres estén escritos en el cielo. Wow, eso fue una cachetada dura. Porque a veces queremos que nos aplaudan, y el que vive por el aplauso muere por la crítica. Y cuando te aplauden, estás mal. Jesús les advirtió: no hagan prejuicios de la gente de Samaria. Lo mejor es ver en ellos lo que yo he puesto en ellos. Y ellos llegan llenos de gozo, pero el gozo no debía haber sido porque los demonios le obedecían y Jesús los había respaldado, sino porque su nombre estaba escrito en los cielos. Y muchas veces hay un gran riesgo al entusiasmarnos tanto por lo que queremos, que descuidamos lo verdaderamente importante. ¿Y sabe qué es lo verdaderamente importante? Ser hijo de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten que son hijos de Dios.
La pregunta es, ¿por qué tratan de que a otras personas les aplaudan, les aprueben? Pero no me reconocen. No tienen que reconocerte nada. ¿Qué es lo que importa? Que diga él: bien hecho, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. O que la gente te mantenga diciendo: uy, Pastor Juan, uy, usted también que ha hecho ese proyecto en Texas, uy, Samuel, uy, el sonido salió muy bien. No, lo estamos haciendo para que la gente me diga o para Dios. Entonces, si es para Dios, no esperes el aplauso de la gente, porque es lo único que vas a tener. Escucha lo que Dios habla a tu corazón, porque no es lo que hacemos, sino lo que somos en Cristo lo que debe sostener nuestro gozo. No es lo que hacemos, sino lo que somos en Cristo lo que debe sostener nuestro gozo. Y fue cuando un experto de la ley religiosa en Lucas 10, porque vamos a ir todos estos 5 fines de semana por Lucas, en Lucas 10 del 25 al 29. Un experto de la ley religiosa le hace esta pregunta. ¿Sabe quién era un experto? No era un sacerdote, no era un levita. Es como si fuera un teólogo, un maestro de religión, pero era experto. Sabía lo que estaba preguntando. ¿Y dónde estaba Jesús? En camino a la ciudad que les dije que se aprendieran, Samaria. Y el experto en la ley religiosa era un judío. Escuche bien. Y Jesús era un judío. Cierto día un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús. La palabra probar acá en el original, en el griego, no era que desconfiara de Jesús, era que lo que hablara Jesús si fuera verdad verdadera. Y dijo con la siguiente pregunta: maestro. Si no le hubiera dicho maestro. No era como con la intención de corcharlo, para que sepa. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Quién está preguntando? Un maestro. ¿Quién debe de responder? Muy bien. Y eso es una conversación que Jesús invita, y la conversación que invita logra participación. ¿Quién preguntó? El experto. ¿Quién debía de responder? ¿Qué hace Jesús? Jesús contesta con una pregunta, porque Él es un buen maestro de preguntas. ¿Qué dice la ley de Moisés y cómo la interpretas? Porque un buen consejero no es aquel que te dice qué tienes que hacer, es aquel que con la ayuda del Espíritu Santo te hace buenas preguntas para que tú puedas identificar lo que hay que hacer. Y entonces el que estaba preguntando pasó a ser el entrevistado, y Jesús, que era el entrevistado, pasó a ser el entrevistador. ¡Qué giro! El hombre contestó, el experto: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Como esas veces que los hijos le preguntan a uno: pa, ¿y usted qué piensa? Sí, eso está bien, pero ¿usted qué piensa? Sí, está bien, ok. You know, sí, está bien, pero ¿qué piensas? O como esos hijos espirituales que Dios le da a uno: Lucas, pero es que sí, Juan, estás haciendo las cosas bien, pero ¿qué más, Juan? Lucas, pero es que, y quieren es que uno les dé todas las respuestas hasta el final de los tiempos. Y no hay final de los tiempos, porque Jesús mismo le dijo: haz eso y vivirás. Entonces, ¿qué hace el experto en la ley religiosa? Que es muy importante aquí. El hombre quería justificar sus acciones. Ahí sí ya dijo: no, ya estoy pasando a ser entrevistado, tengo que volver a tomar el control. ¿Y quién es mi prójimo? Y este es el centro de nuestra enseñanza el día de hoy, porque he titulado este mensaje: ¿quién es mi prójimo? Y quiero que te preguntes todo el tiempo: ¿quién es mi prójimo? Porque a mí en esta semana me tocó vivir quién era mi prójimo. Así que Jesús, en medio de eso, le cuenta una historia. Vamos a ir a Lucas 10:30. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó.
Ojo pues, iba a Samaria, llegó a Jerusalén. Cuando usted llega a Jerusalén, topográficamente Jerusalén es la ciudad más alta. Y usted tiene que empezar a bajar a Jericó. Y Jericó es una ciudad judía. Entonces, volvamos. ¿Un hombre qué? El experto era ¿qué? Judío. Estaban en un camino ¿qué? Samaritano, porque iban hacia Samaria. Y el experto le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Ojo pues, eso es muy importante. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio ¿qué? Muerto. Wow. Al costado del camino, un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando lo vio, no, mejor se corrió. Se cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, que era un levita, lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó repita conmigo, un samaritano. ¿Están ahí no está ahí? Sí, un samaritano. Y la pregunta que yo le hago: ¿será usted el samaritano? Porque el samaritano era despreciable, el samaritano era echado, el samaritano era aquel que le decían: ¿sabe qué? Usted es una bajeza, usted no merece estar en el pueblo de Israel. Pero Jesús tuvo conversaciones con samaritanas, con la mujer del pozo. Y uno de mis sueños es hacer un pozo allí, porque vamos a representar el pozo de la mujer samaritana. Si no sabían, acá tenemos un pozo propio de agua y lo vamos a hacer, porque nosotros somos los samaritanos. Entonces se le acercó el samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió, repita conmigo esa palabra que está ahí. ¿Sintió qué? Hace 8 días hablamos de un padre con 2 hijos, y el padre, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo. Yo quiero conocer padres que se han sentido a veces heridos por sus hijos. Levanten la mano. Así sea chiquitica, chiquitico, grandecito. ¿Se han sentido heridos por sus hijos? Muy bien. Ahora levanten la mano los hijos que han herido a los padres. Si no la levanta Felipe, vea, le digo algo: todos hemos herido a los papás, todos. Y si usted no ha herido a su papá terrenal, ha herido a su papá celestial. Y de un momento a otro, este samaritano despreciado, cuando vio al hombre, sintió compasión, se le acercó, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, se las vendó, lo subió al hombre en su propio burro, lo llevó a un alojamiento donde cuidó de él, y al día siguiente le dio ¿cuántas monedas? 2 al encargado. Una moneda de plata tenía que haber trabajado todo el día para una persona que ganaba bien. Le dio 2 días de su trabajo y le dijo: cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3? Ya le dijo otra vez Jesús al experto: ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Y el hombre contestó: el que mostró compasión. ¿Está usted mostrando compasión por el otro? Entonces Jesús le dijo: así es. Tengo un amigo que dice: así es, pastor, así es. Ahora ve, así es. Es hora de tocar. Ahora ve y haz lo mismo. Si no saben quién es el que dice así ves, es él. Es lo máximo. Y llegue de un momento a otro, este Jesús, que estaba camino a Samaria, le cuenta la historia a un judío, donde un judío, o sea, uno de su propia región, un compatriota, fue atacado y lo dejaron tirado. Un judío, que era el sacerdote, un levita, que era sacerdote, que era judío, pero un samaritano despreciable lo vendó. Y acá hay una historia hermosa, porque el hombre de la parábola iba a una ciudad que se llamaba Jericó.
Y Jericó era un camino judío, pero lleno de huecos. Posiblemente los bandidos no eran judíos, o de pronto sí, no lo expresa. ¿Cuántas personas dejaron tirado al judío aporreado? ¿Cuántos? Unos dicen 2, otros dicen 2. Yo digo 3. Los bandidos, el sacerdote y el levita. Y 3 habían rechazado a Jesús antes de seguirlo. Muchas veces no entendemos lo que Jesús nos quiere explicar, pero la compasión nace del amor en acción. Voy a apagar la luz ya, Johncito. Y en medio de que la compasión nace del amor en acción, usted se pregunta: entonces, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús no lo dice claramente quién es el prójimo. En la historia, Jesús no lo dice, sino que lo crea. El que sintió compasión. O sea que mi prójimo es a Juliana, a quien amo mucho. Mi prójimo es la vecina que distingo. Mi prójimo es aún la gente en Israel que sin conocer a Dios estamos haciendo un trabajo con Col Coré para bendecirlo. Pero mi prójimo es también el que me hizo daño, el que me maltrató, el que me trató mal, el que murmuró de mí. Porque el prójimo no solamente es aquel, el prójimo también puedo ser yo el día de mañana. Y estoy seguro que tú has hablado, has murmurado, has tratado mal. Pero Jesús fue como ese samaritano. Dijo: voy a vendarle las heridas, voy a llenarlos de mi amor y de mi compasión. Por eso Jesús simplemente da una orden al experto de la ley religiosa: anda, ve y hazlo, ama y hazlo. Y eso es lo que nos está hablando Dios. Nos quedamos con la duda si el experto de la ley religiosa se convirtió en un prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Si cumplió el mandamiento de amar, porque el judío no quería amar a los samaritanos. Pero Jesús no le dijo: son solo los samaritanos, son hasta ese compatriota judío que estaba tratado mal, y un sacerdote que sabía la ley, un levita que sabía la ley, y el experto, tú que te la sabes. Ninguno hizo nada, ni siquiera le dio rabia. No sabemos esas respuestas, no las conocemos. Solo conoceremos nuestra propia decisión, nuestras propias respuestas. Quiero pedirle a la iglesia que se ponga de pie y a la alabanza si va subiendo. Porque cuando tú solo vas a conocer tus propias respuestas, lo que vas a poder saber es si tu acción va a demostrar amor y compasión. Les dije que esta semana me había tocado un prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Esta semana, en medio de tantas situaciones y de tantas circunstancias, el día jueves, yo no entendí por qué yo tenía esta semana llena de voleo como nunca antes. Yo no entendí por qué Dios me dijo: haz primero la enseñanza del fin de semana. Y yo la hice, y yo me metí con Dios, y Dios me hablaba, y yo escribía. Y después me dice: haz la noche de hombres. Y después me dice: haz las clases de influencia. El miércoles termino y el jueves tocan la puerta. Y era un hombre a mi casa. Y me dice: don Lucas, ya vine a arreglarle el techo. Teníamos unas goteras. El hombre se monta. Me dice: pero primero dame un tintico tan bueno de los que usted hace. Yo: claro, yo se lo hago. Compartimos, conversamos. Y le digo yo: don Mario, ¿usted sabe qué dice su camiseta? Y me dice: no. En el 2022 lo había conocido. En el 2025 lo estaba viendo otra vez. Yo le dije: dice Romanos 12:2, está en inglés.
Y dice: no imiten. Me dijo: ¿y qué dice? Y le digo: no imiten las conductas ni costumbres del mundo actual, más bien renueve su manera de pensar, para que aprenda a conocer la voluntad de Dios para ti, la cual es buena. En su camiseta decía aceptable, pero es agradable y perfecta. Y me dijo: ahora más me gusta esta camiseta. Y yo le dije: es un buen mensaje. Y me dijo: sí. Y hoy estoy muy feliz porque estoy en su casa. Se monta el techo, arregla y empieza a mirar la gotera. Nada más pudo destapar un poquito y se baja del techo y me dice: estoy mareado. Y yo llegué y le digo: ¿qué quiere? Oro por él. Y me dice: no sé qué me pasa. Y le dice: ¿quiere que ore por usted? Y es la primera vez que me dice: sí. Y empiezo a orar por él. Y cuando oro, él se va quedando ahí. Y después, ¿solo sabemos el día y la hora? No, solo sabemos que Dios nos tiene para un momento así. A él le da un infarto ahí en mi casa. Llega un médico, le tomamos los signos vitales, me lo monto al carro, lo llevo a la Sommer. 25 minutos después me dicen: falleció. Yo solo me acuerdo de que me dijo: ore por mí, he querido dejar esto, ore por mí. Y era simplemente dejar una adicción, el cigarrillo. Pero me queda la tranquilidad de que Jesús me hizo vivir el amor y la compasión, aunque no fuera de su agrado él el conocer a Cristo. Ese día, movido yo por el amor y la compasión, poder vendar sus heridas, llevarlo a la clínica y orar por él. Y yo no sé usted cuántas oportunidades tenga, pero su prójimo es al que usted ama, el que es el vecino que de vez en cuando lo saluda, aún el que no conoce, y aún el que le ha hecho tanto daño y que lo ha maltratado. Y usted dice: ¿qué voy a vendarle las heridas? Empiece a vendarle las heridas desde acá, desde su lugar de oración, desde sus rodillas. Señor, yo oro por fulano, por perano, por zungano que me ha hecho tanto daño, Señor. Pero también, Señor, oro por esa persona, Señor, para que te conozca. Porque la compasión no se muestra solamente de manera física, sino mental, emocional y espiritual. Y quiero pedirle a la iglesia que juntos podamos adorar como el Padre nos ha enseñado, pues se acerca el tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y que usted le pregunte a Dios: Señor, ¿con quién debo demostrar compasión? Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón.